Diapositiva, por favor. Ahí viene el resumen de lo que estamos hablando. Pero me gustaría antes, y mientras está ahí, para que esté ahí de fondo, me gustaría incidir en un aspecto que esta mañana hemos estado tocando en el discipulado y que lo tocaremos la próxima semana en mayor profundidad. Y es el hecho, porque aparece en esta lectura del Salmo 25 que he elegido para que podamos leerla, es el hecho de tener claro qué significa que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. La semana pasada vimos que Dios había hecho un pacto con su pueblo y empezó ese pacto con Abraham, un pacto que se ha denominado unilateral, es decir, que depende solamente de una persona y esa persona es Dios. Dios prometió a Abraham que estaría con él, que haría de él una gran nación para bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Si estáis tomando nota, podéis ponerlo por ahí. Pacto unilateral. Dios con Abraham, crear un pueblo y que todos los pueblos de la tierra sean bendecidos a través de él. Pero resulta que cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, Dios hace otro pacto con Moisés. Y este ya no es un pacto unilateral, sino que es un pacto bilateral. Después vamos a ver qué es ese pacto bilateral. Y es bilateral porque tiene dos partes. Dios va a hacer una parte siempre y cuando su pueblo, siempre y cuando tú y yo cumplamos con la nuestra. Es decir, ya no es un pacto unilateral, ya no es algo que Dios va a hacer, sino es algo que Dios va a hacer siempre y cuando tú y yo cumplamos con nuestra parte de ese pacto. La parte de ese pacto la vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando nos preguntamos, ¿quién puede salvarse? Esa pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús, ¿verdad? Si esto es así, ¿quién puede salvarse? Si este joven, conocedor de la ley, que pone en práctica la ley, que tiene posesiones, que es rico, muestra de bendición de parte de Dios en aquel entonces. Si tú le has dicho qué difícil es salvarse, ¿quién puede salvarse entonces? Y Jesús le responde, es que esto no depende de vosotros. ¿Recordáis? Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Así que ese pacto, la semana pasada vimos, que significaba que puede salvarse aquella persona que sabiendo cuál es su destino eterno, es decir, o bien vida eterna con Dios, o bien muerte eterna sin Dios, decide entregar su vida a aquel que puede hacer algo para salvarle de esa situación de pecado, que no es yo mismo, sino que es Dios. Le pide perdón por vivir de espaldas a él, reconoce que solamente Jesucristo puede salvarle y desea seguirle para vivir esta vida como Dios la ideó. Ese fue el resumen que hicimos la semana pasada. Cuando hablamos de ese pacto que Dios hace con Moisés, ya en el Antiguo Testamento, ya Dios ha continuado con su proyecto de redimir a su pueblo, ha cumplido la promesa que le dio a Abraham de que de él haría una gran nación para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora Dios le dice al pueblo, ¿de qué forma quiere él que las naciones de la tierra sean bendecidas? Las palabras que encontramos en Éxodo nos dicen lo siguiente. Allí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y allí los probó y les dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Ellos serían su pueblo, le seguirían y le obedecerían, y Dios cuidaría de ellos. Esa es la base
de ese pacto que Dios hace con su pueblo. Dios le va a dar una serie de leyes, de órdenes. En la palabra hemos leído y escucharéis también y leeréis de preceptos, de estatutos, de decretos. ¿Para qué? Para que vivan de la manera que Dios ha pensado y para que así, siendo un pueblo diferente, igual que Dios es diferente, un pueblo santo, igual que Dios es santo, el resto de las naciones de la tierra puedan ser bendecidas. ¿Notáis la diferencia entre el primer pacto y el segundo? ¿Notáis la diferencia del pacto unilateral que Dios hace con Abraham del pacto bilateral que Dios hace con Moisés? Ambos pactos se fusionan en el nuevo pacto que después recordaremos cuando Jesús le dice a sus discípulos: un nuevo pacto os doy. Un nuevo pacto en mi sangre, que recuerda al primer gran milagro que Dios hizo para salvar a su pueblo, la Pascua. Para que teniendo vida en Él seáis libertados del pecado, que se traslada al segundo milagro que Dios hizo para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Abrir las aguas y dejar que su pueblo se marchase. Todo ese lenguaje está presente en el Nuevo Testamento. Y a veces lo perdemos porque no tenemos lo que estamos estudiando en el discipulado. Una idea de conjunto de cuál es el relato bíblico. Así que todavía estás a tiempo de apuntarte y de venir si quieres. He puesto en la pantalla que la diferencia, aunque no viene así, la diferencia entre el pacto unilateral y bilateral es que para que Dios bendiga, cuide, guíe, fortalezca y establezca a su pueblo, requiere que su pueblo decida seguirle y obedecerle. ¿Cómo si no va a bendecir Dios a las demás naciones de la tierra? ¿Cómo va a bendecir Dios a aquellas personas que vimos la semana pasada que tienen una situación y un cartel? Entendedme con lo de cartel. Una sentencia que dice perdido. ¿Cómo va a hacer Dios que puedan ser encontrados, redimidos, rescatados, si no es a través del mensaje de que Él y su amor están disponibles para cada uno de nosotros? Esa es la nota que nos hace a nosotros y al pueblo de Dios diferentes. Una nota incómoda, una nota que no queremos llevar, una nota que nos cuesta, una nota que preferiríamos no tener que decir a los demás. Sin embargo, una nota que a veces nos alegra cuando alguien nos dice: es que tú eres diferente. Qué contradicción, ¿verdad? El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, pasó por querer dejar de ser un pueblo diferente. Ya llegaremos a ello en algún momento. Pero el pueblo acabó renegando de ese Dios que le había salvado porque quería ser un pueblo igual a los demás pueblos. De forma que cuando le hace a Samuel esa petición y Samuel va clamando a Dios y le dice: pero mira lo que el pueblo quiere. ¿Recordáis cuáles fueron las palabras de Dios? Samuel, no te preocupes, que no es a ti a quien están desechando, sino es a mí como Dios. La obediencia, esa obediencia que el pueblo abandonará, esa forma de vida que el pueblo deja de lado, está basada en la obediencia a Dios. Y ahora sí, podéis echar un vistazo a la pantalla. Fijaos lo que la obediencia a Dios produce. Cuando obedecemos a Dios, eso pone de manifiesto que le amamos y que confiamos en Él. Piensa por eso en un momento. Hay veces que no ponemos en práctica la Biblia porque la cuestionamos.
Hay veces que no ponemos en práctica la Biblia porque pensamos de que eso no tiene nada que ver con nosotros. Hay veces que escuchamos hablar la palabra, que vamos y leemos algún estudio bíblico, lo que sea, y decimos, pero eso no puede ser así, pero eso tiene que ser para otra época. Eso quizá, esto hay que estudiarlo porque esto no me convence. Cuando cuestionamos, y evidentemente estamos aprendiendo a cómo estudiar la palabra de Dios, cuáles son las herramientas que podemos usar para hacer una perfecta y correcta interpretación, eso lo estamos haciendo, pero cuando llegas ahí y lo encuentras delante tuya y lo cuestionas, lo que estás poniendo de manifiesto es que no amas en Dios y que no confías en Él. Que confía más en tu etiqueta de no querer ser un pueblo diferente, de no querer ser diferente a los demás y al fin y al cabo dejar de ser útil para que Dios cambie a aquellas personas que tienen que cambiar. Cuanto más conozco a Dios, más le amo. Cuanto más amo a Dios, más aprendo a confiar en Él. Cuanto más confío en Dios, más le obedezco. Cuanto más le obedezco, más maduro. Cuanto más maduro, más bendigo a los demás. Cuanto más bendigo a los demás, más compruebo y comprueban otros y promuevo, que los demás puedan conocer a Dios. Si ahora hacemos el juego de recoger el hilo de la caña y vamos hacia atrás, fijaos las consecuencias que la obediencia tiene para tu vida, para la Iglesia y para el mundo. A veces no promovemos que otros conozcan a Dios porque no estamos siendo de bendición para los demás. No estamos siendo de bendición para los demás porque somos unos inmaduros. Somos unos inmaduros porque no obedecemos a Dios. No obedecemos a Dios porque no confiamos en Él. No confiamos en Él porque no le amamos y no le amamos porque no le conocemos. Por eso es tan importante, hermanos, conocer a Dios. Por eso es tan importante para ti y para mí eso que ha dicho el salmista. La intimidad con Dios es para aquellos que desean poner en práctica su palabra y sus mandamientos. La pregunta para ti y para mí es si esa es nuestra actitud. Si buscamos a Dios queriendo estar en ese estado de intimidad con Él, cara a cara, donde dice la palabra que nadie puede interponerse entre nosotros, donde dice la palabra que a solas con Dios Él conoce y sondea, Salmo 139, nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, y donde podemos decirle a Dios, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, pero no para machacarme, sino para guiarme por el camino eterno. Hermanos, el pecado, la falta de obediencia a Dios en tu vida perjudica tremendamente la iglesia donde estás y perjudica tremendamente el mundo en el que estás. Podría haber elegido muchos pasajes, pero me gustaría ir a 3 momentos que marcan de alguna manera un paso del Antiguo Testamento y de Moisés, donde estábamos, hasta un tiempo mucho más cercano a nosotros. Me gustaría que fuéramos a Éxodo, al capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Los versículos 13 al 17. Seguro que muchos de vosotros habéis leído este pasaje antes. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro, Jetro, le dijo a Moisés, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado grande para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y así aliviarás la carga sobre ti y las llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió a personas de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Este pasaje habitualmente se usa para hablar sobre la delegación de funciones en el liderazgo. Buscar colaboradores y que toda la tarea no recaiga sobre una persona. Y está muy bien. Es un pasaje muy chulo para eso. Pero es solamente parte del pasaje. Es solamente parte de lo que Jetro aconsejó a Moisés. Fijaos los versículos 19 y 20. He adelantado esto más de la cuenta. Quedamos ahí. Los versículos 19 y 20, las palabras de Jetro, dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. De nuevo, la compañía y la presencia de Dios para con su pueblo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Algunas versiones traducen eso como intercede tú por el pueblo ante Dios. Ora por el pueblo delante de Dios. Y sométele los asuntos a Dios. Trae delante de Dios los asuntos del pueblo. Presenta a Dios aquellas cosas que el pueblo necesita. Pero también dice otra cosa antes de la delegación de funciones, ¿verdad? Versículo 20, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Dale la vuelta a todo lo que estás haciendo. Tú estás solo haciendo que todo el pueblo venga a ti. Qué bueno es que el pueblo venga a ti, qué bueno es que el pueblo tenga la carga por saber qué es lo que tiene que hacer, pero tú te estás poniendo delante, el pueblo está viniendo a ti, tú le estás diciendo lo que tiene que hacer y aprovechas para enseñarle la ley de Dios. Estás dando la vuelta a la tortilla. Ora al Señor por el pueblo. Preséntate ante Él. Intercede por el pueblo y después enseña tú al pueblo lo que el pueblo tiene que hacer, cómo tiene que vivir y cómo tiene que obedecer a Dios. Hermanos, cuando dejamos de aprender a obedecer a Dios, entonces la cola se hace grande. Cuando dejamos de obedecer a Dios, la cola de la consulta se satura. Cuando dejamos de obedecer a Dios, me hago una idea casi al calco de lo que seguramente
Moisés tenía que estar atendiendo entre el pueblo. Y se resume en una palabra muy sencilla: conflicto. Cuando tú y yo dejamos de obedecer la palabra, aunque llevemos predicando de ello desde enero, aunque algunos estéis cansados ya de tanto hablar de los unos por los otros, aunque ojalá cambiáramos el tema, si no estamos obedeciendo lo que Dios nos enseña, la consecuencia es el burnout del liderazgo. Los líderes se queman, los líderes dedican todo su tiempo a solucionar conflictos interpersonales y de iglesia. Así que tu pecado, déjame que te recuerde, que tiene consecuencias para tu vida, para la iglesia. Y si tiene consecuencias para la iglesia, tiene también para el mundo, porque dejamos de ser ese pueblo diferente que Dios necesita para alcanzar todas las naciones de la tierra. Conocer la palabra de Dios, su ley, ese camino por donde Él quiere que andemos, es para que hagamos lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Y eso, permitidme la broma, es como una boina fundamental en los dos sentidos, en cuanto al fundamento de la vida y en cuanto a la protección de nuestras cabezas. Se trata de vivir como pueblo de Dios. Por eso el Salmo 25 que hemos leído, el salmista, David, no cualquiera, David está clamando al Señor: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿En qué Dios has creído? ¿En un Dios que solamente te salva? ¿Acto unilateral? Dios me ha salvado. ¿O crees en un Dios que está esperando y demandando algo de ti y que si te ha salvado es para que vivas de una manera determinada? ¿Cuándo fue la última vez que oraste algo parecido a lo que David refleja en este Salmo 25? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios: Señor, quiero seguir tu camino, no el mío, así que enséñame tu ley para que pueda andar por ella? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra, que la leíste y te propusiste hacerlo para obedecer a Dios? Vale, cambio la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que la estudiaste? ¿Cuándo fue la última vez, ahora sí que lo hiciste, pidiéndole a Dios que esa palabra que estás leyendo cambie, transforme y guíe tu vida? Porque mucho hablamos de renovarse o morir, pero los demás, vida, déjala tranquila, que yo ya sé cómo gobernarla. Y hermanos, ayer hablaba alguien conmigo, me animaba, me estimulaba, me consolaba, no estaba en la lista de los asuntos pendientes y de los conflictos pendientes. Y me dijo: Sergio, renovarse o morir. Renuévate en el Señor. Renueva tus fuerzas en Él. No olvides quién es el Dios que te ha llamado, no olvides quién eres tú, tu identidad como siervo de Dios y como hijo de Dios. Y hermanos, como hijos de Dios tenemos que ponernos delante, igual que me lo pusieron a mí ayer, que nos renovamos en el Señor, que decidimos obedecerle sin cuestionamientos y sin historias, morimos como personas y como pueblo. Las palabras de Pablo son las que tenía aquí ahora sí. Mucho tiempo después, fijaos lo que le dijo a los corintios. También creo que hemos hablado de este pasaje alguna vez en tu vida. Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros. Alguna versión, posiblemente si tiene Reina Valera delante tuya, dice como a carnales. Pero versiones de traducción más moderna dicen como a inmaduros, apenas niños en Cristo.
Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros, mientras haya entre vosotros celos y contiendas. ¿No seréis inmaduros? ¿Acaso no estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque estáis actuando con criterios humanos. Me temo que esta enseñanza tampoco está muy lejos de nosotros. Hermanos, la inmadurez es la consecuencia de falta de obediencia a Dios. La inmadurez que a su vez es falta de confianza en Dios. La inmadurez que a su vez es falta de amor a Dios. La inmadurez que a su vez es falta de conocimiento de Dios. ¿Quieres dejar de ser un inmaduro? Tira de la caña, recoge el sedal, conoce más a Dios, ama a Dios, deposita tu confianza en Dios y crece obedeciéndole. Los corintios sabían mucho, se las daban de mucho, pero sus vidas manifestaban que eran unos carnales y unos inmaduros. Hermanos, la falta de santidad, que es la falta de amor a Dios y a los demás, estaba destruyendo la iglesia de los corintios. Y cuando Pablo tiene que hablarles como si estuvieran ahí en la lista, estuvieran en la fila esperando turno, y va tratando en la carta a los corintios tema por tema, capítulo 3, tú de Pablo, yo de Apolos, tú de no sé quién, yo de Cristo. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, la forma en que estaban viviendo algunos. Capítulo 7, el desprecio a los demás. Capítulo 8, la falta de unidad en la iglesia. Capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como si tuviera la iglesia delante suya y estuviera diciéndole a cada uno lo que tienen que corregir. Pero Pablo comienza hablando a los corintios de que su inmadurez tiene un punto de comienzo. Y es que no están amando a Dios y no están amando a los demás. Os invito a que leáis la carta Primera de Corintios de un tirón. No os va a llevar más de 30 minutos. Y veáis cómo la inmadurez de los corintios se manifiesta en cada uno de los asuntos de su vida. Y el primero que trae Pablo, vamos, ¿de quién soy? ¿De quién soy? Signo de la más miserable falta de identidad en Cristo. ¿De quién soy? Pablo llega a decirle, pero es que no sabéis que yo y Apolos y Cefas somos todos servidores del Señor. Que lo único que queremos es cuidaros, amaros y ayudaros a crecer. ¿Me vas a venir a mí a hablarme mal de Apolos o a hablarme mal de Cefas? ¿Estáis hablando a Apolos y a Cefas más de mí? ¿Me estáis hablando a mí y a Cefas mal de Apolos? Es que no os habéis enterado de qué va la película. Una de las cosas más tristes que he tenido el privilegio de descubrir como pastor es que cada vez que llego a una iglesia, los primeros que aparecen por el despacho son los descontentos del pastor anterior, que vienen a examinarte, a ver si tú predicas lo que el anterior predicaba, con lo que no estaba de acuerdo, y vas a elegir a tal persona o a cual persona con la cual él no está de acuerdo, vas a cambiar esto o vas a cambiar lo otro. Matemático. 2 semanas, un margen de 2 semanas, los descontentos ya han aparecido por el despacho. Hermanos, si pensáis que yo voy a hacer oído a vuestras críticas de los pastores anteriores de esta iglesia, estáis perdiendo el tiempo. Escucharé que hay en vuestro corazón. Pero todos los siervos que han estado en esta iglesia antes de nosotros
final acabarán rindiendo a cuentas, igual que nosotros, ante Dios de lo que hayamos hecho. Y lo digo desde el máximo respeto, porque no tenéis ni idea de lo que significa ser pastor de una iglesia. Algunos sí, porque hay aquí dos. Allí Ricardo, Antonio, no sé si me pierdo alguno más. La presión de tener que gestionar la fila de quejas por culpa de la falta de santidad en la iglesia. Eso es un peso, hermanos, que a veces pesa demasiado. En Hebreos 13, del 15 al 18, no sé si estará en una de mis diapositivas, ¿no? Tenéis un texto donde el autor a los hebreos habla al pueblo. Le dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Cantar, alabar al Señor. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. De eso también estamos hablando un poco. Porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Dios se agrada, hermanos, de que le alabes por medio de lo que Él ha hecho, de que sea fruto de estar confesando su nombre y de haber experimentado a Él, que ayudes a los demás y seamos de bendición mutua, que no nos olvidemos de eso, porque Dios se agrada de eso. Pero también dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y fijaos cómo el autor a los hebreos incluye ahí, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Hermanos, la misión del siervo de Dios es presentar al pueblo delante de Dios, orar por el pueblo de Dios, pedirle que Dios bendiga nuestras vidas, porque nosotros también somos pueblo de Dios, no lo olvidéis. Nosotros daremos cuentas a Dios acerca de nuestra conciencia. Y os puedo decir que nuestra conciencia hasta aquí está al 99,9% tranquila en cuanto a lo que estamos intentando de daros. Porque lo que estamos intentando daros es que no hagáis una cola para venir a contarnos vuestros problemas y después, si os conviene, lo hagáis o no. Lo que estamos intentando de daros es justo lo que Jetro le dijo a Moisés. Enseña al pueblo la ley, enseña al pueblo a obedecer a Dios, enseña al pueblo a amar a Dios, porque ahí está la solución de todos los males del pueblo. La falta de obediencia, hermanos, destruye la iglesia. La falta de obediencia a Dios destruye también a vuestros pastores, a vuestros maestros, a aquellos que el Señor está levantando para serviros. ¿O pensáis que se enfrenta igual la tarea pastoral estando contentos que estando cargados de historias, de marrones, de quejas, etcétera, etcétera? ¿Pensáis que se enfrenta igual? Pues os digo yo que no. Por cierto, aquí también obedecer y sujetarse a los pastores es muestra de confianza y de amor en ellos. Y aquí hago un parón importante, porque en nuestro ámbito de iglesias cristianas y evangélicas, unos piensan que obediencia y sujeción es tú haces lo que yo te digo y Dios ya después me pedirá cuentas a mí. Hermanos, eso atenta contra el principio de ese Dios personal que hemos estudiado, ese Dios que quiere relacionarse contigo, ese Dios que quiere que tú aprendas a obedecerle y a confiar en él. Para nosotros el obedecer y el sujetarse
tiene que ver con el amor y con el reconocimiento de estar respetando a la persona que tienes delante. Que ha de tenerse no solamente hacia Yolanda y hacia mí, sino aquellas personas que entre todos hemos elegido poner a cargo de ciertas responsabilidades y poner a cargo del cuidado de los demás. También parte del consejo que Jetro dio a Moisés. Ahora, el requisito para nosotros sigue siendo claro. También Jetro se lo dijo. Busca personas de virtud. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, que sean un ejemplo en amor, en conducta, ejemplo, en hechos. Lo que el Espíritu Santo mostró a los discípulos cuando eligieron a los diáconos. Personas llenas del Espíritu Santo, con un testimonio intachable. A eso aspiramos. Y eso, hermanos, solamente lo puede hacer la palabra de Dios en tu vida, que aprendas a obedecerle, que aprendas a confiar en Él, que aprendas a vivir día a día, teniendo a Dios, como dice también Hebreos, como el ancla de tu vida. Me gustaría terminar yendo a Mateo capítulo 7. Y ese vamos a leerlo todos juntos. Porque son palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29. Si conocéis el contexto, al final del Sermón del Monte. Al final de todas las enseñanzas que Jesús estaba dando en ese momento a aquellas personas que le seguían. 2 capítulos llenos de enseñanza, de reinterpretación de la ley, de cómo habéis de vivir, de qué significa formar parte del reino de los cielos, qué significa ser un componente del pueblo de Dios. Y Jesús al final confronta a los que le están escuchando y les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? ¿Y no echamos en tu nombre fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? No sé cuánto será el silencio que se haga, pero sí la palabra nos dice que qué es lo que romperá ese silencio. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras, dice el Señor, y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon toda aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hablábamos la semana pasada, ¿quién puede entonces salvarse? Dice Jesús que quien puede salvarse es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Porque si no haces la voluntad de Dios, es muestra de que no conoces. Esa es la profundidad del problema. Si no estamos obedeciendo a Dios, si escuchamos, si leemos, y eso no nos sirve de nada porque no lo ponemos en práctica, entonces, querido hermano y querida hermana, nuestras vidas están en serio peligro. No estamos hablando de que vayamos a perder la salvación, estamos hablando de que quizás nunca la hemos tenido porque no tenemos ni idea de quién es Dios. No tenemos ni idea de qué es lo que ha hecho Dios, no tenemos ni idea de cuál es nuestra situación, no tenemos ni idea de cuál es el antídoto
de nuestro pecado. ¿Estás oyendo a Dios con intención de obedecerle? Pues fíjate las repercusiones que tiene. Al obedecer a Dios, entrarás en el reino de los cielos. Al obedecer a Dios, estarás edificando tu vida, tu casa, sobre una roca sólida, firme, que no se mueve. Pero dice la palabra de Dios que si no lo haces, tu ruina es grande. La mía también, la de la iglesia también, y la de este mundo también. Queridos hermanos, Dios ha formado un pueblo para que sea diferente en mayúsculas. Porque es así como va a mostrar su amor, su carácter y su salvación a este mundo. Pero no olvidéis que Él nos ha dado su palabra para que la obedezcamos, para que nos las tomemos en serio, para que vayamos a ella con ese temor reverente de que lo que Dios dice aquí es para que sea aplicado aquí y aquí, medio nuestro, y fuera de aquí, donde el Señor nos ponga. Hermanos, cuando le obedecemos, estamos mostrando el amor que tenemos a Dios, que confiamos en Él, que queremos madurar, que queremos ser de una bendición mutua y que queremos que este mundo se dé cuenta de que hay una alternativa a su presente y a su futuro. Este mundo apartado de Dios se está edificando sobre la arena. Cada vez que viene un viento, cada vez que viene una tormenta, cada vez que viene un río. Este verano hemos tenido alguna ilustración gráfica de eso, ¿verdad? Ruina. Si miráramos así nuestras vidas, nos daríamos cuenta de cuánta ruina hay en nuestras vidas que necesitan ser restauradas. Pero no hay otro camino. No hay otro camino, hermanos. Ve a la palabra, ponte delante de ella, pídele a Dios que te ayude a cambiar en tu vida todo aquello que hay. Porque si confías en Dios, en lo que Él ha hecho y en lo que puede hacer en tu vida, entonces decidirás obedecer su palabra. No romper hojas de la Biblia, no saltarte pasajes, no ir allí donde me siento cómodo, allí donde Dios me muestra su pacto incondicional de bendición, pero no a ese pacto bilateral de obediencia para que nuestras vidas sean edificadas en Él.